Darse, por favor. Esta noche el Señor, en base de todo lo que hemos estado hablando y aprendiendo de lo que es la dimensión espiritual, cómo funciona esto en el cerebro. Gretel, ponme ahí el cerebro. Habíamos estado hablando de que el pensamiento en el espíritu es una dimensión que no se puede ver por rayos X ni por MRI, ¿verdad? Ni ningún tipo de metodología o de técnica científica, pero que es una dimensión espiritual, energética, que está dentro de nuestro cerebro. Y a la misma vez hablábamos de que había una imaginación, ¿verdad? Que es lo que se llama Yetzer en el hebreo original, de acuerdo a la concordancia de Strong, y ese Yetzer es la imaginación. Y la imaginación es importante que nosotros tomemos dominio de lo que es la imaginación, porque cuando nosotros no trabajamos la imaginación de nosotros, los recuerdos negativos del pasado y las circunstancias que nos tocó vivir, y todo el mundo tiene situaciones negativas, dominan nuestro pensamiento. ¿Ves? Y le estamos poniendo ahí un cerebro que se está alimentando de la Biblia, y ahí están los lóbulos cerebrales que hemos estado hablando. Interesante, porque cuando nosotros tenemos imágenes del pasado no limpiadas, creemos que el pasado es algo que debemos seguirlo porque nos acondicionamos, y quiero que ponga mucha atención en esto, en ese pensamiento del pasado, y aunque no es el que nos está funcionando agradable a nosotros, no es el que nos está trayendo buenos resultados, seguimos en el pasado y no buscamos mejorar hacia el presente. ¿Por qué eso ocurre en los creyentes? Pues ocurren porque no tienen la innovación de una imaginación correctiva hacia la dimensión que Dios lo quiere llevar. Entonces seguimos en el pasado porque nos acostumbramos, pero no nos damos cuenta de que ese pasado no nos deja progresar. ¿Me explico? Y seguimos en el pasado porque nos acostumbramos. Pero es que el pasado donde estábamos no nos ayuda a aumentar la dimensión espiritual de profundidad, y nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Y Dios no te lleva a ti a dejarte llevar por lo que te digan, sino por lo que Dios quiere tratar contigo. Por eso la imaginación es importante en la dimensión espiritual de nuestro pensamiento. Si no cambiamos nuestra nueva forma de Dios guiarnos, no vamos a crecer a la estatura de un varón perfecto, y entonces nosotros no vamos a podernos desarrollar en el espíritu. Y Dios no quiere que tú te quedes sin desarrollar. Dios quiere que nos desarrollemos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso las viejas costumbres las tenemos que cambiar por las nuevas que Dios nos quiere dar. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios hace todas las cosas nuevas? Y todos los días. Pues Dios quiere que ese pensamiento persevere en nosotros para que mejoremos hacia la dimensión que Él nos quiere llevar. Por eso es importante el muñequito que dice que la palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu es la guianza hacia el bienestar de la profundidad de la dimensión espiritual, que es el pensamiento de Dios en nuestra mente. Y tiene que ser renovado todos los días. Por lo tanto, nunca nos debemos de acomodar a las viejas costumbres cuando esas viejas costumbres no nos traen un avance espiritual en lo que Dios nos quiere dar. Estoy aquí. No, que nosotros nos acomodamos usualmente y hacemos unas costumbres que no nos dejan progresar. Cuando nosotros despertamos hacia la nueva, adelante, hacia la nueva dimensión que Dios nos quiere dar, nos damos cuenta de que estamos haciendo lo mismo hace 40 años y no progresamos ni salimos del círculo vicioso. Y seguimos con las mismas viejas amistades, con los mismos patrocinios, con los mismos viejos y patrones que no nos dejan progresar. ¿Y por qué nos acostumbramos a eso? Porque no tenemos la imaginación de Dios, que quiere siempre engrandecernos. No importa tu edad, eres viejo o joven, o eres un envejeciente de tercera edad, como quiera, Dios tiene cosas nuevas para nuestra vida. Siempre. Si no, no es Dios. Dios de toda creación, ponga mucha atención en este concepto, porque esto es Biblia, quiere llevarnos a esa dimensión
para que nosotros podamos ver lo que se llama las señales claras del arrebatamiento. Y Él quiere llevarnos en esta dimensión para que estemos preparados para cuando venga ese evento sea algo de rutina. No que, que será verdad. Yo no sé porque te perdiste. Y eso es lo que quiere sacarnos el Señor. Vamos a la nueva dimensión de una proyección de bendición para prepararte hacia donde Dios te quiere llevar. Entonces, no tener el deseo de cambiar, sino seguir en las viejas rutinas, en las viejas costumbres, en las viejas amistades, en las viejas lecturas, en la misma porquería, no te deja progresar. Y Dios te quiere sacar de eso para entrar en la nueva dimensión de autoridad, poder y de bienestar y de salvación. Si nosotros no nos ponemos para nuestro número, que es lo que nos toca hacer, Dios no lo puede hacer por ti, hermano. Si tú no das el paso y rompes con la comodidad y rompes hacia la nueva dimensión que Dios te quiere llevar y quieres seguir con las viejas costumbres, con las viejas amistades, con las mismas porquerías, no vas a progresar. Estoy hablando con un pueblo entendido, hermano. Es hora de que el pueblo de Dios despierte. Si usted no ve señales, milagros, prodigios y portentos, usted está mal. Porque los hijos de Dios tienen que verla, vivirla, desearla y realizarla. Si usted no la está realizando, algo está pasando. Y tiene que cambiar. Y esto es bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con gente ocupada, no desocupada. Con gente ociosa y vaga, Dios no trabaja. Dios trabaja con aquel que no tiene tiempo ni para respirar. Ahí es que Dios trabaja. Y Dios te quiere, mira, funcionando, activo para el reino y para su gloria. Entonces, esta noche, él, basado en ese principio bíblico que lo discutimos ampliamente el martes pasado, quiere que veamos estas señales que bíblicamente Él quiere establecerse en nosotros y nosotros crecer a la estatura de un varón perfecto para continuar en la dimensión espiritual que Él nos quiere dejar saber después que reconozcamos esta palabra que va a ser insertada en nosotros. Y usted va a decir, esta palabra yo me la sé de memoria. No se trata de saberla de memoria, se trata de vivirla diaria. Porque hay mucha gente, puede conocer la Biblia, pero no la viven. Por eso viven con miedo y incertidumbre a romper con los viejos patrones y siguen en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, peleando y siguen caminando en lo mismo. Y Dios no está ahí. Por eso las iglesias se han dedicado a entretener, a familiarizar y a dormir, duérmete nene, duérmete ya, y se duerme el sueño de los justos. Tiene que despertar la iglesia. Usted tiene que predicar la palabra. Tiene que llevarla, orar por la gente, moverse y perderle el miedo. La iglesia está dormida. Por eso es importante que nosotros esta noche veamos esta palabra a la luz de lo que Dios quiere para nuestra vida. La única palabra que nos fortalece a nosotros día a día y que ayuda a vencer las dificultades y el miedo se va hacia las cosas desconocidas es cuando sabemos que la dimensión espiritual del Dios que le servimos siempre será próspera. Y siempre serán cosas nuevas que tú no conoces. Porque son las cosas que Él tiene guardadas para sus hijos. Aquello que no ha visto el hombre, que no ha subido al corazón, que no ha sido oído, que no han sido vistas por los humanos, son las que Él tiene guardadas para nosotros. Y esas son las que tú y yo tenemos que buscar en la vida. Si nos conformamos con lo que tenemos, hasta ahí llegamos. Ya es hora de que el pueblo de Dios se despierte, tome autoridad y poder y le diga las cosas no por esto y por esto, o sí por esto, y actúe con autoridad y poder. Y retome las bridas del poder y la autoridad y deje los miedos y la blandenguería que le quieren sembrar a la iglesia. Se acabó. Es hora de que se sacuda de esa basura. Es para adelante. Así mismo, como dice Calderón, para adelante es que vamos. Pues esta noche el Señor nos va a traer una palabra muy interesante que habla exactamente de la preparación para el encuentro con Jesús. Y usted dice, yo estoy preparado, yo estoy preparada para el encuentro con Jesús, pero cuando usted vea la palabra y profundice su ser interior, usted se va a dar cuenta que usted mismo no está preparado porque no está haciendo para ese encuentro con Jesús.
¿Y por qué no está haciendo? Porque no tiene la imaginación del Padre empotrada en su mente, sino en las comodidades de las viejas costumbres que por 40 o 50 años ha tenido. Y Él quiere sacarte de esa comodidad para que entres en la dimensión espiritual del pensamiento de Cristo. ¿Para qué? Para Él poderse revelar en tu vida. Porque si te dejas en la comodidad, sigues durmiendo el sueño de los justos y te vas a acostumbrar a los patrones viejos y cuando te sacan de ahí te sientes incómodo. No me encuentro, como que no es lo mismo. Oye, pero si es que Dios te está dando algo nuevo, agárralo. Pero si tienes esa vieja mentalidad, no vas a progresar, vas a caminar para atrás como el cangrejo, como hablamos el martes pasado. Nos estancamos y empezamos, una vez tú te estancas, es cuando, ¿cuántos de ustedes se han metido en un río? ¿Y cuántas veces ustedes se han quedado en el centro del río parados sin moverse y al minuto se están hundiendo los pies para abajo? ¿Verdad que sí? Así mismo es el Evangelio. Por eso las cosas nuevas hay que agarrarlas y decir sí y amén. Tu sí sea sí, tu no sea no. Y si es para progreso y prosperidad tuya en la dimensión espiritual, agárrala. Sal de ahí. Y en lo que está pasando con las iglesias es exactamente eso. Se han acostumbrado a lo que tienen, lo dan por bueno y no quieren progresar ni hacer nada. No, Dios no está ahí. Dios es un Dios activo y usa gente activa. Porque Él es progresista, fuera de todo matiz político. Wow. Pues bien, esta noche vamos a empezar viendo estas señales que nos van a fortalecer y con la evidencia enfáticamente de la Biblia. Porque si yo no le hablo a la Biblia, hermano, no estoy haciendo nada aquí. Vamos a empezar con Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí vemos claramente que la maldad va a aumentar y el amor va a disminuir. Y usted dice, yo estoy viviendo eso, yo lo estoy viendo, lo estoy sintiendo en mi persona. Y sabemos que eso está pasando todos los días, muchas veces al día. ¿Por qué? Porque estamos viendo a la gente que lo que está buscando dentro de la misma feligresía es esto. Y cuando usted viene a ver, dice, adiós, pero ¿y qué pasó aquí? Las iglesias se convirtieron en un negocio. La iglesia no es un negocio, la iglesia es negocio de papá. Y si yo te preguntara a ti, ¿quién maneja los fondos de la iglesia? El pastor no tiene nada que ver con eso. Esta iglesia lo maneja aquí una junta. Y la junta es la que decide dónde se van los dineros. Y así que tienen que ser. Ahora, búscate por ahí para abajo y si encuentras una, avísame. Me das el nombre y el apellido. A la vez si puede. Así me dijo el Señor que se lo dijera, hermano. Al que le guste, el que le guste, el que no le guste, se puede parar, se puede ir. Pero eso lo voy diciendo como el Señor me lo está diciendo. Porque le están robando las finanzas a las ovejas. Por eso, por haberse multiplicado la maldad, ahí está, el amor de muchos se enfriará. Por eso el pueblo de Dios no tiene autoridad ni poder, porque ha visto ese abuso. Ha visto mucho adulterio. Ha visto muchas fornicaciones. Lesbianas adorando. Pastores en fornicación adorando. Y esto se tiene que acabar. Por eso Dios va a levantar su pueblo. Yo le estoy dando lo que Él me dio, hermano. Aquí yo no vengo a inventar. Y esto es confirmación. Y me llega la información confirmando que era eso. Que me lo dio hasta un hermano de la iglesia. Que no tiene nada que ver con esto. Para que usted vea. No vaya a confundir la gimnasia con la magnesia. Bien, cuando vemos que se multiplica la maldad, va a ver que hay un desbordamiento de todo tipo de pecado en el pueblo. Y a nadie le importa y nadie tiene la sensibilidad de que de ese púlpito está el pecado mandando un mensaje al pueblo de Dios. Y nadie tiene la sensibilidad de denunciarlo y hacerlo. Entonces el pueblo vive engañado y la mentalidad lo deja encerrado y no pueden crecer porque están convencidos que es ahí donde tienen que estar. Y así me lo dijo el Señor que lo tenía que decir. Para que el pueblo despierte. Porque lo tienen engañado. Y basta ya, porque esto se trata de la salvación. Y eso es un solo viaje de ida
y no de vuelta hasta el tiempo final. ¿Está oyendo, pueblo? El pueblo tiene que despertar porque está siendo engañado severamente. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Que van a perder ¿qué? El amor. Y por lo tanto se van a sentir empobrecidos y siempre van a estar aburridos de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, hasta que llegue el tiempo que siendo cristianos de ir a la iglesia todos los días, que hay culto, no están viviendo en la santidad de su presencia. Permiten cosas en sus casas que nadie en santidad lo permitiría. Conocen la palabra, pero no pueden vivir la palabra, porque la contaminación espiritual es demasiado grande. Por lo tanto, está en juego la salvación en medio de todo esto. Por eso el amor de muchos se enfriará. Carlos, adelante. Aquí un micrófono por aquí. Esto participen, hermano, y pregunten, porque es que, acuérdense que esto es una clase para conocimiento y desarrollo. Y de aquí aprendemos de todo, hasta de las preguntas aprendemos. ¿Está aprendido? Mira a ver si. Ahora, el problema que usted me conoce hace años. Sí. Y yo vengo escalando y escalando y escalando y buscando y caí aquí. Porque yo sigo orando para que Dios me coloque donde tengo que estar. ¿Qué sucede? Que hay muchas ovejas con el deseo de hacer buenas obras y hacer un montón de cosas. Pero cuando descubren donde están congregados, que le han mentido durante años, Eso es. se desaniman. Y entonces el amor se enfría. Y no creen en nadie. Y dicen, no, ¿para qué? No quieren saber de nada. Hay otros que luchan porque saben que eso no es culpa de Dios, ni de Jesucristo, ni del Espíritu Santo. Es culpa de la persona o el pastor que está ahí, que ocultó información para lucrarse, o yo no sé para qué, si es que lo hace por ignorancia, que lo dudo, o que lo hace para lucrarse. Una de las cosas que el Señor puso en mi corazón mientras yo estaba orando es que hay una situación que yo estoy viendo. Jesucristo dijo que me conviene que yo me vaya porque le mando el otro consolador, ¿verdad? Y ese es el Espíritu Santo. Y pocos lo están usando. Recuerdo, porque yo me paso rebuscando, usted no se imagina. Podía trabajar en una cueva y sigo buscando y salgo a otro lado. Muy bien. Porque siempre estoy buscando. Recuerdo una de las frases que decía Catherine Kuhlman, decía, no entristezcáis el Espíritu Santo por el cual fuimos llamados. Hay que hablar al Espíritu Santo, el que está con nosotros. Wow. En Apocalipsis dice, al pastor de la iglesia lo llama el ángel de la iglesia y pocos lo consultamos. Tanto al pastor como al Espíritu Santo. Y entonces tomamos decisiones sin contar con el ángel de la iglesia, sin contar con el Espíritu Santo, y ahí es que vienen los errores y las lamentaciones. Pero gracias a Dios que Dios es misericordioso y perdonador, y sus misericordias son nuevas todas las mañanas. Y es importante que nos ubiquemos en eso porque sabemos, y el que no lo sepa aquí hoy, que estamos prestos a ser levantados y agarrarnos de eso, se va a quedar. Como le decía yo a mi esposa, pues yo venía viendo un video, el que se quede aquí la va a pasar bien mal. Sí. Y hay que luchar por algo que uno anhela en la tierra, que lucha tanto y estudia y hace esas cosas para ser un profesional. Esto es más importante que toda la basura que hay en la tierra. Sí, señor. Y hay que hacerlo, y hay que buscar de la presencia de Dios. Y volviendo a las tradiciones, yo cogí un seminario una vez que decía, desaprendiendo para aprenderlo correctamente. Amén. Y usted no sabe todo lo que yo aprendí y seguí soltando cadenas y cadenas y cadenas. Y la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Aleluya. Así que seguimos para adelante. ¿Ok? Hay mucho más, pero hay que seguir la clase. Está bien, está bien. Pero bien, muy bueno. Esto
Es excelente que ustedes participen. Wow. Bueno, yo tengo que decir lo que el Espíritu me mostró a las 3 de la mañana de hoy. Oiga esto para que usted despierte. A las 3 de la madrugada de hoy, dos cosas me dijo el Señor. Vas a recibir una gran noticia de algo que yo te dije que ya estaba vencido. Y lo segundo es, vas a hablar, y no lo pensé hablar, pero ya él lo trajo, lo tengo que decir, que ya están enviando gente a la casa de diferentes motivaciones de la iglesia a llevar mensajes falsos. Y hasta me dijo el mensaje. Voy a dar un ejemplo para no hablar de nada. Porque el Señor me dijo que es aquí que yo te quiero para que me des para lo que voy a hacer. Y te digo la cantidad porque el Señor me la dijo. Y, no, lo dijo. Y te prosperará. No, porque yo soy de evangelista y llegué aquí y te dije ese mensaje y estoy en tal país y vine con esa mentira. Eso está pasando ya porque el Señor lo denunció. Abra tus ojos si estás recibiendo ese tipo de palabras para que no te cojan de lo que no somos. Porque lo que están buscando, hermano, es... Dice la palabra, busca Díganos, primeramente el reino de Dios y y su su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Tenemos que empaparnos de la palabra. Tenemos que, yo digo, degustar la palabra, saborear la palabra. Porque mire lo que dice aquí en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces te da sabiduría, te da entendimiento. Hay un anuncio en la televisión que le envían un papel a una persona y se pone a oler. Dice, huele a pescado. Mire, mire, sea sabio, sea prudente, órele al Señor. ¿Sabe, doctora? No todo lo que le dicen a uno es cierto. O sea, y entonces para eso uno pídele al Señor discernimiento de espíritu. Y ahora, eso que yo le estoy diciendo, el Señor me lo dijo de madrugada y ahí están los testimonios. Para que usted vea que Dios tiene una sola boca. Sí, Señor. Cuando vienen cosas diferentes, no vienen de Dios. No. Porque lo que están buscando es motivaciones No, equivocadas. y manipulación. En Eso algunas mismo. iglesias los pastores manipulan a los siervos. Entonces los asustan. Yo conocí un amiguito, ¿verdad? Un amigo de mis hijos, un día me dice, él estaba yendo a una iglesia, de esas bien, bueno, sin comentarios. Sí, ¿qué sucede? Me dice que a él, si le temblaba la mano, le temblaba la Biblia, cuando estaba leyendo la palabra, eso le dijo el pastor, que había blasfemado contra el Espíritu Santo. Y yo dije, mire cómo manipulan a la gente. ¿Ve? Y yo le dije, no, niño, eso no es así. Y empecé a explicarle. Entonces ese, el calmo, estaba nervioso. Yo le dije, mira, no le dije, vete de ahí, por favor. Sí. Mire cómo manipulan a los feligreses, a las personas que quieren buscar a Dios. Sí, que tienen el buen deseo, Exacto, pero están engañados. Porque no leen la palabra, porque se dejan llevar por el pastor que está ahí. Y entonces, no, el sedazo de la palabra te dice lo que está correcto y lo que no está correcto. Lea la palabra y no cae en el pescadito. Así mismo es. Así mismo es. Muy bien, gracias. Hay una parte que se quedó. Ajá. La parte de la manipulación económica que dice, pues ponga $100 aquí que Dios le va a dar 1,000. Sí. Entonces sí. uno lo que tiene que decirle, pues dame los 1,000 a mí. Quédate tú con los... Está bueno eso. Un aplauso, claro que sí. Es bueno conocer todas esas verdades. Pero eso es una triste realidad. Bueno, pues vamos a seguir con lo que Dios nos quiere. El tercer principio que el Señor quiere establecer aquí está en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Dice, también debéis saber esto, que en los postreros días, que son los días que estamos viviendo ahora, vendrán tiempos peligrosos. Fíjese que cuando habla de tiempos peligrosos, no solamente es porque aumenta la maldad, quitándole la vida a la gente, sino porque le están robando la feligresía a la iglesia, el mismo diablo dentro de las iglesias, llevándole mensaje equivocado. Le están robando la salvación. ¿Por qué? Porque le están dejando llevar
por lo que le dijeron, porque aquello, porque lo otro, y no le están permitiendo que la persona escuche la voz de Dios. Entonces le tienen ellos que decir qué hacer para que entonces alguien venga con el cuento de lo que tienes que hacer. Pero ¿es eso lo que Dios te dijo? Entonces cuando tú le, ay, que yo no escucho la voz de Dios. Entonces, ¿qué tú haces haciéndole caso a que te digan lo que tú vas a hacer? ¿A quién tú le vas a hacer caso? ¿A Dios o a la persona que te dé la gana de decirle lo que tienes que hacer? La iglesia está dormida. ¿Por qué está dormida? Porque no escucha la voz de Dios y le hacen caso a quien viene a decirle porque es fulano, sutano, mengano, perenseo, o porque tiene un doctorado, o por lo que sea, y le creyeron. No, no es así. No es así. Dios tiene que revelarse a tu vida y Dios anhela hacerlo. Y lo que se te diga a ti tiene que estar consono con la palabra de Dios. Si no está con la palabra, si ese púlpito está contaminado, no creas ni en 10 nada, porque lo que va a decir es todo contaminado. Por eso tienes que entrar en la intimidad de conocer quién es tu pastor, quién es el que está dando el consejo, quién es el que está hablando contigo. Y ves la familia. Si la familia está limpia y está unida correctamente, es un ejemplo vivificante de lo que sale del altar. Si no está limpio, no es ejemplo vivificante, por lo tanto, desecha. Así me dijo el Señor que se lo dijera, hermano. Estamos en los tiempos finales, Dios está hablando bien claro, sin abajo y sin rodeo, sin paños tibios, bien en black and white. Así que por eso es que estamos en tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque te quieren sacar de la coidonía para arrebatarte la salvación. Y si tú no estás haciendo tu asignación con Dios, ni estás escuchando la voz de Dios, entonces pierdes la comunión con Dios y lo que se va a perder es la salvación. Por eso el tiempo es peligrosísimo. Y la iglesia tiene que estar percibida de esto, porque viene un arrebatamiento y se va a perder el viaje único y exclusivo que es para un remanente. Y yo, no es por nada, pero yo quiero ser parte de ese remanente, hermano, porque yo me voy con el Señor, yo aquí no me voy a quedar. Déselo al Señor. Fíjense cómo el Señor sigue hablando del carácter del hombre peligroso. Romanos 1, 29 al 31 dice lo siguiente. Romanos 1, 29 al 30, 29, Romanos 1, 29 al 31. Pasan un versículo más, Gretel. Ahí está. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, ¿qué es lo que está hablando aquí? Estos tiempos postreros que estamos viviendo, aquí Pablo está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo. El mundo sabemos que eso es normal que ocurra y es parte de lo que ellos son. Porque la constitución del reino de Satanás está descrita en todo lo que es violación, en todo aquello que es pecado. Vamos, para no hablar en más detalle. Pero entonces está hablando esto, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Entonces vamos a seguir leyendo hasta el 31 para que ustedes, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Oye eso, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Usted dice, ¿eso está hablando de la calle? No, está hablando de la iglesia. Eso es lo grande de esto. Está hablando de la iglesia. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Eso es de la calle? No, está hablando de la iglesia. Está hablando de pastores, está hablando de evangelistas, está hablando de líderes, está hablando de gente infatuosa, falsante.
Y yo le decía, Señor, pero sí. Gente que toman alcohol y están en el altar. Gente que toma alcohol y dicen ser evangelista. Gente que le saca el dinero a la feligresía. Así me lo dijo. Y yo tengo que decirle a ustedes como me lo dijo. Porque después yo quedo libre de lo que Él me manda a hacer. Y eso está dentro de la iglesia, hermano. ¿Cómo es posible eso? Cuando Él me trae todas esas palabras y me trae una persona para que me lo confirme. Porque para mí era chocante. Vamos, te lo puedo decir, fue acá con Carlos, vamos. Y yo, Carlos, me choca esto, pero esto mismo me está confirmando. Y dice que yo quiero que Él enseñe eso. Y lo usó a Él para enseñármelo a mí. Porque para mí era difícil creer que todo eso estaba en la iglesia. Cuando Él me dice eso, yo le mando la confirmación y me llama Él por la mañana. Dile si no es verdad. Yo no me invento las cosas, hermano. Y Él me lo dijo. El mismo espíritu. Y yo, wow, porque para mí fue fuerte. Señor, esto es fuerte. Mire, lo voy a leer para atrás. Dale para atrás por otra vez, Gretel, por favor. Mira lo que está diciendo de la iglesia. Esto no es poca cosa, esto es serio. Para mí esto es grandísimo. Estando atestado, o sea, lleno de esa porquería, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades. O sea, ¿cómo yo voy a desear mal al miembro de mi iglesia? ¿Cómo yo voy a querer saquearle algo a ella? Mira cómo dice 31. 30, esa misma. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Entonces, ¿eres iglesia cristiana? Aborrecedores de Dios. Explícame, no entiendo. Sí, porque violentas los principios y sigues justificándote lo que está mal. Y te callas el pecado y lo aceptas por bueno para seguir funcionando como si aquí no pasó nada. Eso es lo que está hablando ahí. Y la gente sigue engañado. Porque la feligresía está ciega. Porque no escuchan la voz de Dios. Y siguen engañados. Y sigue diciendo injurioso, soberbio, altivo. O sea, no me digas nada porque yo soy el que mando aquí. ¿Tú me entiendes? Si ustedes se le... Y juzgan mal a todo el mundo y que le lleva la verdad lo acusan y no lo quieren. Buscan más los puestos en una iglesia que al mismo Dios. Sí, señor. Dale el micrófono. Díselo. Sí, porque yo he visto todo eso. Y lo que le traigo es lo que he vivido. Lo que has visto. Y yo lo he visto. Y yo increíble por si aquí la gloria es de Dios. Yo soy un trapo de inmundicia. Yo soy un siervo, un esclavo del Señor. Somos. Yo no quiero ni riqueza, yo lo que quiero irme con Él. Eso es. Yo no quiero nada. Lo que Él quiera darme para yo vivir en lo que está en esta tierra, pues que me lo dé. Y lo otro, pues me aguanto. Pero sí, lo que nos espera es mejor. yo lo que busco es la gloria de Él, que eso es. Él me lleve con Él. Pero yo los he visto en los altares. Yo he demandado, yo he denunciado. ¿Y qué me ha pasado? Que me he buscado problemas. Porque es que en el altar, adoradores homosexuales. En los diáconos, parejas entre hombre y hombre, mujer y mujeres. Sí, señor. Entonces yo lo digo, yo soy el mal. Lo que pasa es que la iglesia que están pasando esas cosas le ocultan la verdad porque ellos están engañados por causa de que no tienen comunicación con Dios y Dios se lo quiere revelar, pero no lo reciben porque no están escuchando la voz de Dios. Entonces viven engañados como él está diciendo. Pero cuando Dios te revela, entonces sigue porque estoy acostumbrado, porque me gusta, porque tengo aquel, la otra, sutano, mecano, perencejo. ¿Y qué pasó? Muchas actividades, trae mucha gente de afuera, muchos cantantes que no son ni adoradores. Pero el problema de esto es que lo que Pablo llama estos tiempos peligrosos, ¿sabes por qué? No es por las metralletas de lo que está pasando, porque Dios guardará lo suyo, es porque está en juego tu salvación. Por eso es que el tiempo es peligroso. La palabra es fuerte, pero es la verdad y yo tengo que darla como Él me la dio, yo no la puedo ocultar. Y ahí está la confirmación de que... Bueno, seguimos con el 31. Necio, desleales, sin afecto natural. O sea,
Son necios. Por no decir otra palabra, vamos a dejarla ahí para que sea peor. Desleales, o sea, no tienen lealtad al Dios. Por lo tanto, no tienen afecto, no hay amor natural del corazón de Dios. Son implacables porque son incisivos, insisten en lo mismo, 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 en lo mismo. Dame, 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 vente, siéntate, toma aquello, lo otro, te mando esto, te mando para aquí, te mando para allá. Te dicen hasta cómo te tienes que bañar. Dime si eso no está pasando, hermano. Porque Dios no se equivoca, hermano. La palabra es bien clara. Y finalmente dice, sin misericordia. O sea, que no me importa lo que te cueste, yo voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Y qué? Eso es lo que está diciendo. O sea, no me importa, yo lo voy a seguir haciendo porque yo vengo al propósito de lo que vengo. A mí me importa un pepino tu salvación. Eso es lo que está diciendo. Keep on your mind. Esto es serio, hermano. Y sigue diciendo el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, eso quiere decir que la iglesia sabe lo que es el juicio de Dios. O sea, no está hablando con aquellos que son ignorantes, que viven en la oscuridad, que son de las tinieblas, sino quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, sabiendo ellos que la palabra dice que hacer eso malo le puede costar la salvación, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto es para la iglesia, hermano. O sea que tú tienes que despertar si tú estás en ese andar y salir de ahí y huye por tu salvación. Aquellos que me están por internet escuchando. Porque Dios te está diciendo que los tiempos son peligrosos. Dilo. Ellos utilizan un término de que, y para manipular a la gente, de que no puedes estar brincando de iglesia en iglesia, porque tú sabes, pero ven acá, si yo veo algo que está mal, yo tengo que brincar. Claro. Y utilizan eso para manipular. Pacta tu milagro. Pacta tu milagro. Dame dinero para que se abran los cielos. Vas a tener una casa, vas a tener un negocio. ¿Dónde dice la Biblia que Dios te va a dar negocios, casas? Dios te prospera en todo sentido, pero Exacto. primero espiritualmente. Pero primero espiritualmente, Entonces, exacto. hay quien te dice, la primera prosperidad es espiritual, pero dame. La primera es espiritual, pero dame. Entonces la puerca de Juan Bobo se queda corto. Bueno, ustedes saben cómo es eso. Es que quería leer aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 5, que dice, y se puede leer completo, voy a leer quizás el más, No, puedes lo más leerlo. No, directo. yo no tengo prisa en la enseñanza. Léelo. Bueno, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan de las cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y por ahí sigue bastante explícito. Eso está bien con lo claro. mismo. Y él lo trajo a través de 2 de Timoteo 3, 2, 1 al 5, que habla en esencia también ese mismo. O sea, el mensaje es cónsono. Lo que a mí me chocaba de este mensaje de parte de Dios es que estuviera en la iglesia. Es fuerte, pero tenemos que abrir los ojos. Así que yo tengo que denunciarlos aquí. Por eso la palabra dice que el juicio comenzará La casa de por Dios. la casa. Porque Así tienen mismo el es. conocimiento y además te dice que el que te va a juzgar es La palabra. la palabra, que está todo escrito
Ese es tu problema. ¿eh? Cuando yo cogí unas clases de camioneros, que los preparaban aquí en Puerto Rico, eso cuando van allá y hacen el pre-tri y todo, y cualificaron, y le dan la llave y arranca, pero antes de arrancarle le dan un librito. Y ese librito dice todas las reglas. El día que se cometa un error, le preguntan, ¿leíste el librito? No. Mira lo que dice aquí. Pasa por allá, recoge y te vas. Eso va a pasar aquí. ¿Leíste el libro? No se compara el librito aquel con este. Esto es salvación. Sí, Señor. Tremendo. Es tremendo, muchachos. Désalo porque es para el Señor, claro que sí. Por eso, hermano, metámonos en la palabra y hagamos esta palabra hecho real de vida. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. ¿Qué sucede cuando el corazón de continuamente tiene un designio hacia el mal? Y usted va a decir, no, yo no pienso hacia el mal. Pero mire, le voy a decir para que vea cómo es la dimensión del pensamiento espiritual de Dios. Ay, es que tengo miedo porque yo no sé si eso va a salir bien. Ay, es que yo no me atrevo a hacer lo otro porque ¿qué dirán? Ay, es que yo no sé si a él le va a gustar que yo le diga aquello. Entonces, cuando tú entras en esa dimensión, yo quiero que usted piense un poquito, ¿quién está manejando tu mente? Eso mismo es Satanás. Y entonces tú te das cuenta que cuando tú estás pensando así, quien está manejando tu vida no es el Espíritu Santo. Podrás estar en la iglesia y podrás orar, podrás leer la palabra, pero tu pensamiento no va a consonar la palabra. Porque mi palabra dice que aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que yo tengo guardadas para ti, dice Jeremías. Y si eso yo lo conozco, ¿por qué yo voy a estar pensando mi designio hacia el mal? Al miedo, a la preocupación, ay, a dejar aquello, a dejar lo otro. ¿Quién es que está cocinando eso en tu mente? Satanás. Apártate de mí, Satanás, le tienes que decir. Porque mientras tú estés en esa textura, escuche esto bien. Esto es bien importante. Usted no va a disfrutar de las cosas abundantes que Dios le tiene para su vida. Y va a seguir mendigando el gozo y el placer cuando ya es una ecuación matemática y probada científica y espiritual que el gozo de nosotros es nuestra salvación. Y que lo que tengamos aquí en la tierra es para disfrutarla en paz y gozo. En todo momento. Porque ese es el Dios que le servimos. Si nos está pasando lo contrario, tienes que darte cuenta quién te está guiando tu mente, quién te está dominando tu mente, quién está diciendo lo que tú tienes que hacer, si no es Dios que te quiere bendecir. ¿Quién te va entonces a robar el gozo de tu salvación? Las tinieblas. Y la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que cimentarse en esa realidad, porque si no, no va a tener la salvación y los tiempos son peligrosos. Porque los tiempos se van acortados. Dice la palabra, si no acortara los tiempos, hasta los míos se perderían. Quiere decir, el engaño está en la misma iglesia. Y no se da cuenta el pueblo de Dios. Se ha acostumbrado a ser engañado y encuentran comodidad en el engaño. Le pasó a los hebreos cuando salieron de Egipto. Dios lo quería bendecir en medio del desierto y ellos extrañaban los ajos y la carne de Egipto y la cebolla. ¿Y por qué extrañaron eso? Porque se acostumbraron a la basura y no lucharon por algo mejor. Cuando Dios te quiere dar algo mejor y nuevo y estás cimentado en la costumbre vieja y cuando te sacan de la costumbre vieja estás perdido. ¿Cómo vas a hacer? Pues ¿sabes qué? Hay que moverte el piso y cortártelo para que camines hacia la nueva dimensión y despierte y veas la realidad. La iglesia está dormida, hermano. Y lo que está en juego aquí es la salvación. Las trompetas están a punto de sonar y no están los oídos destapados y los sentidos tan abiertos para poder escuchar
esa trompeta. ¿Por qué? Porque no se condicionó a una relación con Dios, sino a una dependencia de alguien que supuestamente se relaciona con Dios. Y resulta que de 10 iglesias, 9 están caminando al revés. Entonces, ¿quién tú estás escuchando? ¿A tinieblas? Ese es el problema que hay. Y por eso el Señor me manda a esta predicación, después de hablar la dimensión de la mente. Porque la iglesia necesita despertar, porque está en juego su salvación, que no es cualquier cosa. Carlos. Me viene a la mente, pastor, lo que dice la palabra, la poderosa palabra de Dios. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes Aleluya. lo arrebatarán, lo arrebatan. ¿Y quiénes son los valientes? Los que se apartan de la porquería y la basura del mundo para seguir a Dios. Aleluya. No importa lo que nos pase, porque para nosotros el morir es ganancia. Y hay que seguir Esa es la actitud, hacia esa es la adelante. actitud. No importa que nos tilden de locos, pero cuando estos locos nos vayamos, dice, ¿dónde están esos locos para que me hablen? Ahora No sí nos van a tarde. encontrar. Yo le digo, mi casa se va a quedar abierta. Métanse y estudien allí. Allí hay para estudiar y buscar la salvación. Porque va a ser bien fuerte. Si en estos momentos, en estos tiempos que tenemos libertad religiosa y de adorar donde quiera, se nos hace difícil. Imagínense en esos tiempos que los van a perseguir, nos van a cazar como si fueran peces. Y morirán declarando que Jesucristo es su Salvador a nivel de guillotina. Eso hace. Aquellos que no los renieguen, porque va a haber tanto temor, como pasó ahora con el gobierno, que metió tanto miedo, que muchos cayeron. No solamente peor que eso. Yo me fui de rodillas y aquí nadie. Nos quedamos con Cristo. Fíjese, lo peor de todo esto es, qué triste es tener que decir que la iglesia han vendido la palabra del Señor. ¿Sabe que eso sí es grande? A mí me costó mucho trabajo ver eso. Y yo dije, Señor, yo quiero ver la evidencia. Y recibí la evidencia. Concilios, iglesias grandes, entregándole el derecho de la palabra al gobierno, con tal de que no los tocaran. Y más triste aún, y lo digo abiertamente por internet, con la evidencia de que le dieron dinero para hacer eso. Nombres y apellidos. Mire cómo le estoy hablando, con nombre y apellido. Yo le pedí al Señor que me lo dejara ver porque para mí era durísimo creer eso. Porque como no conoce la gente, para mí era durísimo. Fíjese que no estoy diciendo nombre de nadie, pero el que tenga ojo, que mire lo que el Espíritu le muestra, y el que tenga oído, oiga lo que tiene que escuchar. Si estás en un sitio así, sal de ahí y huye por tu salvación. Qué triste es eso, muy triste. Por eso es que estos tiempos son peligrosos, como decía Pablo, muy tristes. Dígame, pastora. Dios le bendiga. Si usted no conoce la palabra, no va a poder debatir con lo que el mundo está trayéndole. Así que si no conoce esto, pues no va a poder batallar, ¿verdad? Además de que está la armadura, que es la que nos protege. Empezando porque muchas veces nos quieren meter el cuento de que Dios es amor. Ay, Dios me ama, es un pecador tremendo, pero Dios me ama, Dios me conoce, pero no se dejen engañar, dice la palabra. Y muchas veces todo esto que está pasando del aborto, la pedofilia, tantas cosas tan horribles, es porque verdaderamente no conocen la palabra, pero se lo quieren vender al pueblo como bueno. Y están tratando de hacer leyes para que pasen como buenos. Y no podemos permitir eso porque la iglesia se tiene que levantar. Todos somos creados por Dios, todos, pero no todos somos sus hijos. Y aquí la palabra dice en Romanos 8, del 12 al 14, que el pastor siempre nos está hablando de esto, dice así: así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que estamos hablando?
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que somos nosotros, los que nos comemos esto, los que sabemos defender la palabra, porque de qué vale que usted supuestamente se la sabe, pero no la defiende, pues no está haciendo nada. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de de Dios. Dios. Mire, el Espíritu Santo me dice que le haga usted esta pregunta. Bien sencillo. Si usted viola la palabra que está diciendo, la leyó la pastora aquí. Por ejemplo, si usted toma alcohol, ¿usted cree que eso puede ser una persona de Dios tomando alcohol rutinariamente? Entonces, cosas tan sencillas como esa nos abren los ojos para saber con qué estamos bregando. Cosas tan claras y tan emergentes como esas malas costumbres que corrompen las buenas costumbres, tenemos nosotros que discernirlas para saber que lo que está pasando no es de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros escuchando a tales personas? ¿Qué hacemos nosotros compartiendo la mesa con tales personas? ¿Qué hacemos nosotros declarando cosas genuinas de nuestra familia con tales personas? El Espíritu me lo acaba de hablar con ella. Contaminación. Entonces, se venden como buenos, pero resulta que los tales son unos infatuos, unos Amén. falsantes. Amén. ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios? Amén. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que el Espíritu nos vivifica y la carne nos mata. Sí, no, es interesante, porque la carne siempre tiene la tendencia a la desobediencia, y por eso es que le dicen a usted, si tú te das una copita no es nada, si te das media botella es para que te emborraches. Yo quiero amistades que se toman una botella y se embocachan. Entonces está bien. Explícame porque no entiendo. Quiero que usted analice esto porque esto lo trae el Espíritu. Y yo no sé ni por qué lo trae, pero lo trae así. Como me dio esto aquí, yo tengo que explicarlo como el Espíritu lo pone. Y esto es importante que nosotros podamos visualizar y despertar. ¿Qué estamos aceptando como bueno cuando la Biblia dice que es malo? Tenemos que despertar, hermano. Porque es nuestra salvación lo que está en juego. Hay muchas frases que la gente las sigue repitiendo y como no leen la Biblia, como por ejemplo esta frase que dice que Dios odia al pecado pero no al pecador, eso lo dijo Gandhi. Entonces la gente lo sigue diciendo, no, porque Dios odia al pecado pero no al pecador, pero eso lo dijo Gandhi, eso no lo dice la Biblia. Entonces, hay muchas frases así. Sí, porque la han por sentado y han tergiversado. Hay unas nuevas versiones bíblicas que cambiaron todos los contextos de la Biblia. Hay otras que le han arrancado páginas para justificar la homosexualidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nosotros tenemos que ir siempre al texto original. Texto original y de papel. Por eso no confío mucho en la electrónica, porque pueden cambiar las cosas. Y es bueno y cómodo trabajar con la electrónica, pero hay que tener mucho cuidado con la cuestión del modernismo. Pero nosotros tenemos que, como pueblo de Dios, conocer el original. Y es importante, cuando hablamos del original, dice de la mente yetzer, que significa la imaginación, quiere decir la mente de Dios proyectándose hacia la bendición, que es el camino de los hijos de Dios, es lo que nosotros tenemos que buscar. Y cuando yo veo esto y empiezo a escucharlo a ustedes, me doy cuenta que Dios, obviamente, sabemos que está correcto siempre. Pero para mí fue duro que Él me dijera que en la iglesia eso está vigente. Y no me lo dijo por mi iglesia, me lo dijo porque está pasando en las iglesias. Y entonces quiso que ustedes pues lo recibieran. Lucas 17, 26 al 30 nos dice a nosotros cómo debemos de vivir. Nosotros, cómo es que se tiene que vivir. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Quiero parar un momentito ahí. Los días de Noé eran los días más fatídicos de la historia, donde
todo iba hacia la maldad, y hemos hablado y he estado dando detalles de que toda inclinación del pensamiento y del corazón era hacia la maldad. Por lo tanto, es importante esto que voy a decir. Dios se dio cuenta de que el corazón del hombre estaba completamente tergiversado e inclinado 100% hacia la maldad, y no había manera de poderlo enderezar. ¿Y qué hizo Dios? El diluvio. ¿Y por qué hizo el diluvio? Porque el hombre no tenía remedio para poder enderezarse. O sea, Noé le predicó muchos años y solamente se salvaron 8 personas. Y él le predicó. Y Dios puso una señal a ese pueblo haciendo algo que es contra el intelecto para que pudieran poner la visión en él. Usó a Noé. ¿Y a quién se le ocurre? Un barco tú lo tiras, y lo dije el otro martes pasado, tú construyes un barco y lo tiras en un sitio cerca donde está la playa, donde está el mar. Pues él mandó a hacer eso allá arriba en la montaña de Turquía. ¡Wow! Pero qué ilógico. Porque es que la gente no entiende que Dios no está en la lógica del hombre. Para el hombre tiene que estar en la lógica de Dios. Sí, Señor. Entonces, cuando tú entras en la lógica de Dios, entonces empiezas a creer en fe. Y cuando empiezas a creer en fe, vas contra tu voluntad, pero te das cuenta que es tu propia bendición. Amén. ¿Pero por qué empiezas a hacer resistencia? Porque no tienes el dominio propio entregado a quien se lo tienes que entregar, que es a Dios. Pastor, Y entonces por eso haces resistencia. amén. Y ahí es donde se pierde la Amén. gente. Sí, Señor. Tenemos que entender que hemos venido muertos en delitos y pecados. Sí. ¿Y qué sucede? No somos marionetas de Dios. Por eso Dios no pudo hacer nada con ese pueblo, Ujú. porque ya Él había dado libre albedrío. Sí. ¿Ve? Sí. O sea, no es que no quería, es que no podía, porque Él no iba a violar lo que le dijo al hombre, porque Dios es fiel. ¿Ve? Y por eso es que no pudo hacer nada, tampoco el hombre tenía fe, por eso mismo, porque Dios no viola lo que da. Muy bien, gracias. Tremendo. Lo importante de esto es que cuando nosotros entendemos la situación de lo que pasó en el tiempo de Noé, y nosotros hacemos un conocimiento pleno de lo realizado, incorrecto, y lo que es correcto para Dios, vemos que los tiempos son cíclicos y se repiten. Ahora mismo. La barca de nosotros como creyentes es el arrebatamiento. En aquel momento era el arca de Noé. De hecho, van a hacer una réplica pronto por ahí. Ya nos dirá el hermano cómo va a ser eso, que es ingeniero. Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Nuestra barca se llama el zarpazo o el arrebatamiento. Entonces, lo mismo que está sucediendo en aquellos tiempos de Noé, está sucediendo ahora. La pregunta es, iglesia, ¿estás despierta para montarte en la barca del arrebatamiento? Eso es lo que Dios quiere. Por eso tienes que huir de donde estás y entrar en la barca donde se predique lo que te va a conducir hacia la salvación, que es el arrebatamiento. Y tenemos que despertar, hermano. En otras palabras, es lo que pasemos al otro lado, como empezó Ricardo a decirlo aquí. Muy bien. Vamos al 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué es lo que va a pasar para estos tiempos? Se va a levantar la iglesia, va a empezar el trato con Israel, Dios con Israel, y va a empezar la tribulación, 3 años y medio, y la gran tribulación, 3 años y medio más. Pero ¿sabes qué? Yo aquí no voy a estar. Porque yo sigo diciendo lo que dice la palabra y creyéndola, que Dios se llevará, será un remanente. Y ese remanente, que somos pocos, procuremos tú y yo estar ahí. Así que si usted tiene que darle la espalda a lo que tenga que darle, escuche usted que está por internet, déle la espalda y huya por su salvación. Porque Dios está hablando para eso. Y si usted está por internet escuchando esto, es porque Dios quiere que lo escuche por su salvación. Vamos al 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot,
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y dice el 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Yo estuve en ese terreno, ¿verdad? Cuando vimos el área donde ocurrió eso, todavía está allí el azufre y usted pasa el dedo y le sale el azufre pegado al dedo. No lo haga mucho porque es bastante tóxico, pero la curiosidad me llevó a hacerlo y lo hice. Bueno, porque esto es así. Para ver si era azufre, se quedaron todas las huellas ahí marcaditas, prietitas. Para que vean que lo que Dios dijo y lo dejó escrito hace miles de años todavía es real. ¿Cuál es la idea de esto? Que sepamos que así como ocurrió en aquel momento, también ocurrirá en el presente. Porque Dios no se equivoca. El hombre se equivocará, pero Dios no se equivoca. Así que más vale que nosotros no nos equivoquemos, sigamos esta palabra, cueste lo que nos cueste, sin miedo a lo que venga, y sigamos nuestra salvación para bendición y vida eterna. Mire el 30 lo que dice. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Quién nos va a recibir en los cielos? ¿A quién vamos a ver a 6,000 o 7,000 pies de altura? Al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Sí. Lo que a mí me preocupa ahora mismo es que las personas que están fuera de la bendición de Dios tienen su oportunidad. Tienen que buscarla en espíritu y en verdad. Claro que sí. Que ellos no están excluidos del reino. No de están Dios, excluidos, claro que no. pero sí tienen que cambiar sus caminos. Y tienen que aprender, tienen que escuchar a los pastores que los dirigen, que los dirigen con verdad, espíritu de verdad. Amén. Y es importante que las personas sepan que no están excluidos. No están excluidos. Ni No los están homos- excluidos. ni Todo los- aquel que cree recibe la Ni salvación. los homosexuales, ni Nadie está excluido. Nadie está excluido. Se excluyen ellos mismos por no arrepentirse del Exacto. pecado y no buscarlo a Dios. Tienen que Pero buscarle Dios a Dios. no le excluye a nadie. Dios es incluyente, no excluyente. Pastor, en el mundo espiritual hay dos caminos, que es el paraíso y el infierno. Y Dios te dice, búscame, arrepiéntete, acéptame como Salvador para ir a dónde, al paraíso con Él. Pero los que no quieren al Señor, exacto, los que no quieren al Señor, ¿para dónde van a ir? Al infierno. Claro. Yo he venido para que tengan vida y vida en Y vida en abundancia, para que abundancia. sean arrepentimiento y sean salvos. Señor. Y todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra, y todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén, amén. Porque el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, esto es importante que nosotros lo entendamos. Me he quedado corto porque, pues, son las 9. Y quiero hablarles de 8 cosas que están dentro de la voluntad de Dios que Dios quiere que hagamos. Para el martes que viene. Pero porque quiero hacer una oración de agradecimiento por la bendición que nos has dado y quiero agradecer al Señor. No tiene que pasar al frente, puede quedarse ahí porque quiero hacer una oración y únase conmigo en agradecimiento a lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Porque este es el principio de muchas batallas que vamos a ganar porque estamos en la recta final. Amén. Pues vamos a orar y nos despedimos. Aquellos que están por internet, únase con nosotros en oración y estaremos orando por su situación también. Y oramos. Espérate, tengo aquí una visitante de aquí. Yomara Guzmán. ¿Dónde está Yomara? Mírala allí, esa bella elegante dama. Bienvenida. Y tengo por aquí a Neri Oliveras. Mírala allí, qué linda. Bienvenida. Tremendo. Invitada por William. Ese muchachito. Qué lindo. Qué bueno, hermoso. Bienvenida, bienvenido. Aquí tengo una pregunta. Está por internet. Se la voy a contestar después. Me la voy a llevar conmigo para contestársela porque coge tiempo y eso es lo que no tenemos. Me gusta terminar a tiempo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones porque cuando uno está esperando esas noticias, cuando uno está dándole rodillas tarde, día, noche, mañana, durante, mientras y después,
porque uno siente en el espíritu que esta guerra espiritual hay que enfrentarla día a día, cara a cara, y ver cómo se derrota el enemigo tal y como él lo dice. Para mí es una suprema gozo y un supremo deseo ventilarlo públicamente sin hablar del milagro, hermano, porque yo no soy quien para hablar, porque Dios lo hace, Dios conoce el nombre, pero yo quiero que usted se una a ese gozo que nos tenemos nosotros, porque cuando un hermano de la casa tiene bendición, nos gozamos todos. Cuando uno está enfermo, todos nos preocupamos. Y aquí hemos tenido todos los eventos porque la iglesia es multicolor. Y en este momento yo quiero venirle en acción de gracias. Y la que está por internet, yo le voy a contestar su pregunta. No se preocupe, esté pendiente el martes que viene, que con mucho gusto se la voy a contestar. Claro que sí. Es muy válida su pregunta. Y oramos. Señor, yo te doy gracias porque tú hablaste en la palabra y tú la cumpliste. Yo te doy gracias, Señor, porque tú lo hiciste en un tiempo más rápido de lo que yo pensaba. Por cuanto veía que se multiplicaban las cosas, Señor, sabíamos que, y yo declaraba la palabra, que eso era como el marlin. Cuando está próximo a ser capturado es cuando aletea más fuerte y parece que todo se pone peor. Pero tú sencillamente cumpliste la palabra. Por lo tanto, yo vengo en acción de gracias junto con cada uno de mis hermanos, dándote gracias, Señor, reconociendo que tú eres todo dador de bendición y que nuestras súplicas suben delante de ti para que se cumplan en favor de tus hijos. Señor, yo sé que tú has bendecido con esto a miles de personas, porque no es uno ni dos, son miles. Y seguirá cada vez más la bendición abundante porque ellos han creído y han dedicado su tiempo en espíritu y en verdad, en agradecimiento, en ayuno, en súplicas, en oración, en haciendo todo aquello que sea de tu agrado y presentando sobre todo su corazón para que te derramara esta bendición supremamente. Hoy, Señor, tú lo has hecho para la gloria y honra de tu nombre, por lo cual venimos en acción de gracias reconociendo, Señor, que aunque militamos en estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y en esta noche, Señor, públicamente te damos gracias, lo que secretamente ya tú lo habías dicho que sería. Y todo sea para tu gloria, para tu honra, para aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y vendrá en rescate de su pueblo y lo veremos cara a cara tal cual eres. Hemos declarado esta palabra dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.